Yo pensaba hablarles solo de la palabra, pero Ariel quiere que les cuente un poquito. Mi nombre es Esteban Abregú, tengo 35 años, soy de aquí de Córdoba. Eh, Llegué a la iglesia en Lima en el 2014, 2015 me hice miembro por la gracia del Señor. Antes había estado un año en República Dominicana, lugar que quizá algunos han sentido nombrar por los hijos de Ariel, por Ariel mismo. Tuve la posibilidad de estudiar allá también un año y al volver, congregarme en la iglesia en Lima hace ya unos cuantos años. Por la gracia del Señor conocí hace también unos años a mi esposa, estamos felizmente casados. No la pude traer, le contaba creo que a Mónica, que se nos hacía largo el tirón, teníamos actividad por la tarde y tengo un bebé de 10 meses, precioso, después se los muestro, se me caen las babas. Después se los muestro, pero bueno, se hacía muy largo el tirón de todo el día afuera, así que ellos fueron a calle Lima, iban a estar más tranqui, vivimos cerca de la iglesia allá y a la tarde tenemos actividad en conjunto. Así que bueno, es un poquito como para redondear algunas cositas. Después si quieren preguntar algo personal, creo que me quedo a almorzar, así que tengo libertad y tiempo para que pregunten lo que quieran saber. Vamos a pensar en la integridad y las relaciones. Cuando Leo me tiró este tema, le digo la verdad que no sé por dónde encararlo porque es tan amplio y a la vez hay tanto que uno pudiera escuchar el consejo del Señor. Entonces, vamos simplificando un poco para que no se me pierda. Vamos a pensar en dos puntos básicamente en esta mañana. Por un lado, y un poco un repaso, la integridad definida y por otro lado, la integridad demostrada. ¿Sí? Esa va a ser más o menos la estructura de nuestra prédica en esta mañana para que podamos todos seguirla. Y como introducción, recordar algunas cosas sobre este tema de la integridad que seguramente ya los chicos que han predicado antes algo habrán mencionado. Cuento una historia, no sé si cierta o no, pero sirve a los fines ilustrativos, que con el fin de protegerse de las hordas barbáricas procedentes del norte, los chinos construyeron la gran y famosa muralla china. Era tan alta que nadie podía trepar por ella y tan ancha que nadie podía penetrarla. Así que se relajaron y se dispusieron a disfrutar de la vida. No obstante, durante los siguientes 100 años de la construcción del muro, China fue invadida 3 veces. En ninguna de las 3 ocasiones el enemigo intentó destruir la muralla, ni siquiera escalarla. Solo tuvieron que sobornar a quienes guardaban las puertas y entrar por ellas. Los que edificaron las murallas habían depositado toda su confianza en la robustez de la misma, pero pasaron por alto el valor de enseñar integridad a sus hijos. Por consiguiente, estos crecieron sin los principios morales necesarios para que los guiaran y los resultados fueron catastróficos. Y me imaginaba cómo habrá sido, si fue real o no, que con semejante muro aún así el enemigo pueda incursionar y destruir. Claro, porque 1 o 2 o 3 se vendieron. Y díganme si no es un problema en la sociedad en general. La corrupción, la deshonestidad, la falta de valores. El pastor Miguel Núñez, en su libro Viviendo en Integridad y Sabiduría, dice que mucho de la crisis que vemos a nuestro alrededor en realidad es una crisis de integridad. Crisis de integridad en la intimidad, en los hogares, en los trabajos, en las iglesias, en todas las instituciones. Una crisis que afecta desde el día a día hasta las grandes escalas de gobierno. Y en medio de esa realidad, el Señor nos llama en Filipenses 2:15 a ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Se nos llama a vivir en integridad. ¿Y qué es la integridad? Bueno, hay muchas definiciones, si ustedes googlean, si buscan en comentarios bíblicos, si buscan en buenos libros cristianos que tratan del tema. Recomiendo un libro que tiene el pastor John MacArthur sobre el valor de la integridad. El libro de Miguel Núñez también es muy bueno. Y tomé algunas definiciones solo para mencionarlas y aclarar un poco, porque por ahí es un término que nos suena familiar a todos, pero a la hora de usarlo, para estar de acuerdo en qué estamos diciendo, dice un comentarista, el significado bíblico de integridad tiene sus bases etimológicas en el latín integritas, que se refiere a una persona recta, honesta, intachable. Entonces lo primero que podemos pensar al hablar de integridad es esto, una persona recta, honesta e intachable. En otro lugar dice, este vocablo se deriva del adjetivo integer, que a su vez significa entero. Gracias. No tocado, no alcanzado por un mal. La integridad es pues la calidad de lo que no está tocado, afectado o alcanzado por nada, lo que es puro y sin contaminación, mal o daño. Entonces tenemos dos palabras clave ahí. Por un lado, intachable, una persona íntegra es una persona intachable y también es una persona pura. En el Antiguo Testamento el término que más se utiliza, que es la palabra que traduciríamos como tam,
literalmente significa ser o estar completo. Una persona pura, intachable, completa, entera. Y alguien dijo que la integridad tiene que ver con concordancia. O sea, armonía entre lo que uno dice, predica, y lo que uno hace en la práctica. Concordancia o coherencia. Entonces, al hablar de integridad estamos pensando en estas características. Imaginamos una persona íntegra y la definimos de esta forma, como alguien intachable, como alguien puro, como alguien completo, como alguien coherente. ¿Podemos pensar en esas características? Eso definiría una vida de integridad. Ahora, me gustaría también definirla desde un texto bíblico que está en Lucas capítulo 1. Porque si bien es bueno la definición de los términos, este texto me parece que da una definición muy precisa, aunque no usa la palabra integridad, de lo que en esencia es la integridad. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 68 en adelante. El título en algunas Biblias es Profecía de Zacarías. Y Zacarías, inspirado por el Espíritu, ora de esta forma, para hablar de la salvación que vendría en Cristo y para hablar de su hijo Juan, que había nacido. Pero centrándonos en lo que dice acerca de Cristo, y en su oración Zacarías dice desde el versículo 68, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham, nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor, al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que les sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Un breve comentario sobre este pasaje. Miren las palabras, por lo menos en la versión que yo utilicé en NBI, pero en Reina Valera o Biblia de las Américas o NTV, la que tenga a mano, en el versículo 68 está hablando acerca del propósito y la promesa de Dios que fue cumplida en la redención que nos trajo a través de Cristo. Y utiliza distintos verbos o palabras clave. En el versículo 68 habla de el propósito de Dios al venir a redimir a su pueblo. En el versículo 69 se nos habla de salvación, de un poderoso Salvador que Dios estaba levantando en la casa de David, su siervo. Versículo 71 habla de librarnos de nuestros enemigos. Versículo 74, de que fuéramos libres, de rescatarnos del poder de los enemigos. Y si lo pensamos, todo esto tiene que ver con el propósito salvador de Dios. Redimirnos, salvarnos, liberarnos, rescatarnos del pecado, de la esclavitud, para hacernos libres. ¿Para qué? Es la pregunta. ¿Solo para ser libres y ya? No. Dice el versículo 74, ¿cuál es el propósito de la salvación, de la redención, de la liberación y del rescate que Cristo efectuó? Para servirle con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Ese es el propósito de la redención, que hemos recibido todo este bien, redención, salvación, liberación y rescate, para ahora vivir y servir a nuestro Dios con santidad y justicia. Eso es integridad. Y vivir en su presencia todos nuestros días. Eso es integridad. Podríamos decir que la integridad es la cualidad de una persona que vive con esta conciencia constante que está ante la presencia de Dios. Eso hace a la integridad. Cuando una persona toma conciencia de que ha sido redimido, salvado, liberado, rescatado, no para vivir de cualquier manera, sino para servir al Señor en justicia y en santidad, y vive toda su vida ante la mirada penetrante de su Salvador y Señor, vive una vida de integridad. Esa conciencia lleva a una vida distinta, a una vida diferente, a una vida de pureza, como hablamos, una vida que busca ser intachable, una vida completa, una vida coherente. Porque al final de cuentas, no importa dónde esté, esa persona sabe que está ante la mirada y la presencia de su Señor todos sus días. Eso es integridad. Y los reformadores hablaban de un concepto que también me parece bueno y útil pensando en este tema,
Ellos hablaban de una palabra que es coram Deo, una frase que significa básicamente vivir en la presencia de Dios, de cara a Dios, coram Deo. Y es el mismo concepto, es la misma idea. Tener conciencia que toda la vida está abierta ante los ojos de Dios. Y no perder en mi accionar, en mis respuestas, en mi pensar, en mis proyectos, en el uso del tiempo, no perder en ningún momento esta conciencia de que toda la vida está coram Deo, ante la presencia de Dios. Vivir de esa forma es vivir una vida de integridad. Y eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de integridad. Ahora, eso sería la integridad definida, pero dijimos que vamos a ver la integridad también demostrada. ¿Cómo se demuestra, cómo se despliega, cómo se desarrolla y aún se prueba la integridad en las distintas relaciones que tenemos? Y yo voy a agrupar eso en 5 áreas, 5 relaciones importantísimas que tenemos, que componen, por así decir, toda nuestra vida. En primer lugar, la relación con Dios. Luego, la relación con nuestra familia. La relación en nuestro trabajo con nuestros compañeros, jefes, clientes. En tercer lugar, las relaciones en nuestra iglesia. Y por último, en un sentido amplio, las relaciones con la comunidad, todos aquellos con los que interactuamos y que forman parte de la sociedad en la que vivimos. Vecinos, amigos, contactos, con los que tenemos alguna relación cotidiana o espontánea, pero que forman parte del mundo, como la Biblia lo presenta, de la sociedad, de nuestra comunidad, de Saldán, de Córdoba, de donde nos movamos. Bien, entonces, la integridad demostrada, o cómo vivimos coram Deo en nuestras relaciones. En primer lugar, con Dios. Y cada punto va a tener algunas preguntas y algunos pasajes. Así que las preguntas son para que estemos pensando y examinándonos, y los pasajes para que sea Dios quien hable y no quien está aquí adelante. La primera pregunta en cuanto a la relación con Dios y pensar nuestra integridad en relación a Dios. ¿Cuán consciente soy que vivo ante la mirada de Dios? Cuando me levanté esta mañana, cuando me preparé para venir, cuando venía, cuando estoy acá, ¿cuánta conciencia tengo de que toda mi vida está ante la presencia de Dios en todo momento? Cuando estoy a solas, cuando estoy con otros, cuando estoy pensando, cuando estoy sintiendo diferentes cosas, cuando quizá mi cuerpo está acá y nadie más lo sabe y mi cabeza está en otro lado, toda mi vida está ante la mirada de Dios. Pero ¿cuán consciente soy de eso? Tengo esa conciencia por ahí en la rutina, en el ritmo, me olvido. Es fácil hacerlo, es fácil olvidarse. Es fácil hacer mucho y perder de vista lo central. Que toda mi vida está ante la mirada de Dios. Otra pregunta que tiene que ver con nuestra relación con Dios y la integridad ante Él. ¿Cómo está nuestro tiempo a solas con Dios? Todos tenemos la misma cantidad de horas y muchas cosas por hacer, seguramente, algunos más, algunos menos. Yo creo que la mayoría, muchas cosas por hacer. Pero ¿cómo está nuestro tiempo a solas con Dios? Podemos hablar de Dios, podemos cantarle a Dios, pero ¿cuánto nos cuesta a veces mantener esa disciplina de pasar tiempo solamente con Dios, a solas? Lo que el Señor decía de entrar al aposento y cerrar la puerta y orar a nuestro Padre en secreto. Quizás no es en tu habitación, quizás es caminando, pero vos sabés que estás solamente Dios y vos. Quizás es en un viaje mientras vas manejando, pero ese tiempo es tu tiempo a solas con Dios. Yo me crié en una familia de muchos hermanos. Entonces mi lugar, mi santuario, aunque ustedes van a reír, era el baño. Porque era el único lugar con puerta, con traba, donde no entraba otra persona. En mi habitación éramos 4. Entonces si vos querías entrar y orar y entrar a la presencia de Dios cuando volaban las hojotas atrás, era imposible, digamos. Era imposible. Pero tenía un lugar donde yo sabía que podía encontrarme con Dios, sin faltarle el respeto, por supuesto, pero estaba ahí. Y aunque era chico, me enseñaron eso, a buscar a Dios en un tiempo a solas. Muchas veces me iba al centro, yo estudié en la Facultad de Córdoba, en la Universidad de Córdoba, y bajando por el centro me iba al Buen Pastor, algunos conocen, me sentaba ahí con el equipo de mate, así como está el Ivo, el equipo de mate, la Biblia, y trataba de tener, en medio de todo ese ruido, ustedes saben que el Buen Pastor es un poco un lío, pero en ese lugar trataba de buscar muchas veces un tiempo a solas con Dios. Son ejemplos, pero la pregunta es ¿cómo está hoy mi tiempo a solas con Dios? Tenemos muchas excusas para decir, no, pasa que es difícil. No, pasa que este es un gran enemigo de nuestro tiempo a solas con Dios muchas veces. Porque yo estoy queriendo orar y leer,
Y estoy viendo que la lucecita verde ya se prendió. ¿Será un mensaje? ¿Será un mail? ¿Cuán conscientes somos de que estamos ante la mirada de Dios y Él quiere pasar tiempo solas con los suyos, con su pueblo? Otra pregunta. ¿Qué cosas amamos hacer cuando tenemos un tiempito libre? Sí, todos tenemos agendas ocupadas, pero cuando tenemos tiempo libre, ¿hacia dónde corre nuestro corazón? Eso habla mucho de lo que realmente amamos, de lo que valoramos, de lo que atesoramos. Si apenas tengo un tiempo libre, lo primero que hago es agarrar el celular. Eso dice mucho de cuánto atesoro el uso de ese teléfono o de lo que hago con él. ¿Qué tan santo soy a solas? Porque es hermoso ver, en la iglesia nos saludamos, nos bendecimos, pero cuando estoy a solas, cuando solamente Dios me ve y no hay nadie más, nadie está controlando lo que hago, lo que pienso, ¿cuán santo soy en esa soledad? La integridad en relación con Dios tiene que ver con una conciencia limpia. Hechos 24:16 es Pablo hablando y él dice estas palabras. Me parece que trae mucha claridad y mucho desafío si queremos vivir una relación íntegra ante la presencia de Dios en nuestra relación con Él. Hechos 24:16. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Pablo se esforzaba por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios. Eso es integridad. Ahí empieza la integridad. Tratar de tener una conciencia que no me acuse. Que cuando estoy acá, por ejemplo, parado hablando de Dios, no haya en mi conciencia cosas que me digan, eso es hipocresía. ¿Cómo vas a hablar ahora de Dios y toda la semana no estuviste con Dios? No conoces a Dios. Si no pasas tiempo con Dios, si no lo amás profundamente. Pero Pablo decía que él buscaba lo opuesto a eso, a la hipocresía. Él buscaba tener una conciencia irreprensible delante de Dios. En otra cita de Hechos 23, versículo 1, dice así, Hechos 23, 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Una conciencia perfectamente limpia. La conciencia fue dada por Dios para alertarnos, para encenderse como una luz roja cuando hay peligro, cuando el pecado está a la puerta, cuando nos asedia. Y la conciencia se activa para que no vivamos de cualquier manera. Entonces debemos evitar que nuestra conciencia se corrompa, se cauterice, debemos renovarla constantemente con la palabra de Dios. Pero miren qué desafío, hermanos, lo que dice Pablo, ¿no? De poder tener una conciencia perfectamente limpia. Una conciencia que no le está acusando de que es un hipócrita, de que es un fariseo, sino que él está ante la presencia de Dios, viviendo delante de Dios, con pureza, con integridad, irreprensible. Hermanos, si fallamos en nuestra integridad ante Dios, fallamos en todo. No hay ningún área de integridad real si acá fallamos. No puedo ser íntegro en mi hogar, o en la iglesia, o en mi trabajo, o en la sociedad, si cuando estoy a solas con Dios no soy íntegro. No puedo, es una mentira creer que puedo ante los otros ser lo que no soy ante Dios. Porque lo que somos ante Dios, eso somos. En lo más esencial, eso somos. Ahora, hermanos, tenemos que esforzarnos por vivir una vida de integridad en relación con Dios. Que Él pueda mirarnos como a Pablo y decir, Él tiene una conciencia irreprensible, Él tiene una conciencia perfectamente limpia, está viviendo de una forma que me agrada, es íntegro. Pero para hacerlo y al esforzarnos en hacerlo, tenemos que cuidarnos de dos cosas. Por un lado, del legalismo. No se trata de esforzarme en mis fuerzas aún más y más. Esta semana voy a leer 40 capítulos por día. ¡Gloria a Dios! Pero a veces no funciona así. No se trata de que yo simplemente me autoexija más, porque la carne es débil. Si no lo hago en el poder del Espíritu Santo, mi esfuerzo, mi legalismo, por más piadoso que parezca, no va a funcionar. Si no lo logro, si mañana no leo los 40 capítulos, ¿saben cómo me voy a sentir? Frustrado, derrotado, completamente por el suelo. Y si lo logro, me voy a llenar de orgullo. Yo lo hice. Yo leí 40 capítulos. ¿Cuánto leíste vos? Voy a ser el juez de todos. No se trata del legalismo. Aunque hay un esfuerzo, es un esfuerzo motivado y sostenido por la gracia del Evangelio.
que nos lleva a buscar intimidad, integridad, tiempo con Dios. Pero cuidado también con la hipocresía, porque como dije recién, si no somos íntegros a solas con Dios, pero pretendemos serlo frente a otros, somos hipócritas. Somos sepulcros blanqueados. Si puedo tener buena reputación de todos, pero no de Dios, hay un problema ahí. Hay un problema serio. Porque, como dije, lo que soy ante Dios, eso soy. Y ningún sermón de Cristo fue tan duro como contra la hipocresía de los fariseos. Pueden leer Mateo 15, Mateo 23, como él denunció un pueblo que de labios le honraba, pero su corazón estaba lejos de él. Cuando iban al templo, todos parecían piadosos, íntegros. Pero el Señor dice, su corazón no está conmigo, está lejos. O los fariseos que hacían un montón de cosas para ser vistos por los hombres, para tener una reputación de integridad, un concepto prestigioso. Pero Dios, a través de las palabras de su Hijo, dice, son sepulcros blanqueados, están llenos de muerte, aparentan ser gran cosa. Quizá parecen íntegros. Quizás si hubiera una revista del mes al personaje de integridad, su foto hubiera estado ahí, pero no en el calendario de Dios, porque eran sepulcros blanqueados. Hermanos, cuidado cuando buscamos relación con Dios de estas cosas, del legalismo y de la hipocresía. Pero en segundo lugar, nuestra integridad debe ser demostrada no solo en relación con Dios, sino en relación con nuestra familia, nuestro primer ministerio, nuestro primer llamado. Lo más importante, cuando llegues al cielo, lo primero por lo que Dios te va a pedir cuenta, cómo viviste en tu familia. Si sos padre, si sos esposo, si estás pensando formar una familia, esto es prioritario, es sumamente importante. Otra vez pensemos 2 segundos. ¿Cómo puedo ser íntegro en cualquier otro lugar si en mi casa no lo soy? Si con los míos, los que me conocen, los que me ven, no soy íntegro, no soy intachable, ¿qué voy a querer mostrar en otro lugar? También es lo más difícil, por supuesto, porque es fácil venir a una congregación que quizás muchos no te conocen y hablar y dar una apariencia. Pero ¿y qué con los que te ven a diario? Los que saben tus reacciones, los que han escuchado tus palabras, los que te ven, cómo usas tu tiempo, qué cosas amás, a qué cosas le temes. ¿Dirían nuestros familiares, los más cercanos, que somos personas íntegras? Si le preguntaras, ¿cuántos de acá son casados? Si le preguntases a tu pareja, con riesgo de la respuesta, ¿no? Pero si le preguntases si te considera una persona íntegra, ¿qué diría? Sí, yo sé, la opinión de tu pareja no es la opinión de Dios, no es absoluta y no es la más importante, pero es muy importante, porque es quien más te conoce, quien ha pasado quizá cuántos años de casados o juntos. En mi caso son menos, pero suficiente como para que mi esposa me conozca más que cualquier otra persona. ¿Qué dirían? ¿Dirían que somos íntegros? ¿O por lo menos que buscamos serlo? ¿Por lo menos dirían eso? ¿Que intentamos ser personas de integridad? ¿Diría nuestra pareja cuando estamos hablando en este lugar que algo de lo que estamos diciendo es hipocresía? Porque lo decimos desde acá, pero no lo vivimos en nuestras casas. El salmista tiene una expresión en el Salmo 101. Vamos a buscar, Salmo 101. Dice así la palabra de Dios. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de los ojos altaneros, de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Si lo vemos desde el versículo 3 en adelante, él está hablando en términos bien duros, cómo es vivir una vida de integridad en los tiempos en los que está escribiendo. Y él dice varias cosas y hace varias resoluciones. ¿Qué es lo que va a apartar de él? ¿Qué es lo que va a buscar evitar? ¿Qué es lo que no va a dejar entrar en su casa? ¿Qué es lo que va a destruir?
Pero lo que más me impacta no es lo que el salmista va a hacer fuera de su casa. Lo que más me impacta de todo el Salmo es el versículo 2, donde dice: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Hermanos, que este sea nuestro desafío, nuestra resolución para esta semana. Integridad con Dios e integridad en medio de nuestras casas. Sí, yo sé que a veces es difícil. No creo que haya casas sin problemas. Cuando digo que nuestras casas tienen problemas y desafíos, no me lo reveló ningún ángel del cielo. Es la experiencia de todos. A veces más, a veces menos. Es tu experiencia sin duda, los desafíos de vivir en un mundo caído, con personas caídas. Nuestro pecado está siempre a la puerta. Y es fácil querer excusarnos, pero ante Dios no hay excusa. Se nos llama a vivir en integridad, primero, en nuestros hogares. Y para Dios esto es sumamente importante. Que podamos orar esta semana, cada día como el salmista. Señor, ayúdame a vivir en integridad en mi corazón, andando así en medio de mi casa. Efesios capítulo 5. Nos trae en términos prácticos cómo vivir nuestras relaciones con nuestros familiares. Efesios capítulo 5. Cuando pensamos, bueno, ok, quiero vivir con integridad en mi casa, ¿cómo vivo? Según el rol y el lugar que ocupo en mi familia, ¿cómo vivo en integridad? ¿Cómo debería conducirme de una forma que agrade a Dios? Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo nos conducimos en integridad en nuestra casa? De esta forma. Si sos esposo, esposa, hijo, padre, acá tenés mandamientos muy claros de parte de Dios. No por un hombre, sino de parte de Dios, de lo que Él quiere que hagas, de lo que Él espera. Según el lugar donde has sido puesto en tu familia, el Señor espera esto de nosotros, de cada uno de nosotros. Hijos, padres, esposos, esposas. Y aquellos que, quizás siendo jóvenes, están pensando formar una familia, desde ya preparen su corazón con temor, porque esto es lo que el Señor quiere, no menos. La sociedad vive muy lejos de esto, pero como iglesia, somos llamados a brillar en medio de una generación maligna y perversa. Este es nuestro llamado, esto es lo que Dios quiere. Se suele decir que en la escuela secundaria siempre se nivela para abajo, cuando la exigencia antes era mayor y ahora los tiempos han cambiado y queremos que nadie salga del sistema. Bueno, hacemos los exámenes más fácil, que pasen, aunque no aprendan, que pasen. ¿Lo escuchaste alguna vez? Suele ser común que en muchos estándares de la vida se nivela hacia abajo, pero no el de Dios. El de Dios se mantiene por los siglos estable, y Dios siempre espera que así vivan las familias que le conocen. Sos padre, sos madre, esposo, esposa, hijo, hija. Esto es lo que el Señor espera. Vivir de acuerdo a esto es vivir en integridad. Pero en tercer lugar,
debemos demostrar la integridad en nuestro lugar de trabajo, donde muchas horas de nuestra vida se viven ahí. No es un accidente. Dios nos creó originalmente para trabajar. Es la voluntad de Dios que trabajemos. Es bueno trabajar. Es una bendición, incluso en tiempos de crisis, tener un lugar donde trabajar, poder proveer a los nuestros desde ese lugar, poder tener interacciones con otros para los cuales nosotros somos testigos de Cristo, somos luz y sal para ellos. Ahora, me hacía una pregunta mientras pensaba esto en nuestro trabajo, donde pasamos ¿cuántas horas a la semana? ¿30? ¿40? ¿50 en algunos casos? Muchísimas. Si lo pensamos es un tercio de la vida más o menos. Y es un tercio de la vida que si no lo aprovechamos lo habremos perdido. Y me preguntaba, ¿cómo me describirían en mi trabajo? Aunque no usen teología, ¿cómo dirían que sos en tu trabajo? ¿Un chanta? ¿Un flojo? ¿Un vago? ¿Un aprovechador? ¿O podrían hablar bien de vos diciendo es raro, pero cumple? Es honesto. Hace un buen trabajo. Eso dice mucho. Debemos, sin buscar la gloria de los hombres, debemos impactarlos de tal forma que vean en nosotros que no somos iguales porque representamos a un Señor que nos cambió. Y no solo con palabras. Es fácil decir, yo soy cristiano. Bien, ¿y cómo vivís? ¿Tu cristianismo ha cambiado tu vida en tu trabajo? ¿Trabajás de una manera que honra al Señor? ¿Que impacta a tus compañeros? El 16 de enero fue mi último día en el trabajo en el que estaba. Renuncié por un proyecto personal que empezamos este año para trabajar el año que viene con estudiantes que aspiran a ingresar a la facultad desde una capacitación intensiva, desde lo espiritual y también desde lo vocacional, lo práctico, queriéndoles ayudar que cuando entren a la facu lo hagan bien equipados, con una orientación vocacional clara, con herramientas de estudio, con técnicas de estudio, pero sobre todo con principios y bases bíblicas claras. Entonces, para trabajar en eso el año que viene, todo este año vamos a estar preparando muchas cosas. Mi último día en el trabajo fue raro porque me preguntaba, cuando yo me vaya de acá, ¿cómo me van a recordar? Quizás te pasó, quizás has cambiado por muchos trabajos. Y para mí fue una ocasión justa para, mientras pensaba en este tema, interrogarme, ¿qué huella o qué marca dejé en mis clientes? Porque yo trabajaba en un comercio, entonces interactuaba día a día con cientos de personas, con mis compañeros, con mis jefes. Fue un examen duro, dar cuenta también de que muchos errores me acusaban en mi conciencia. Tuve que pedir perdón a mis jefes, a mis compañeros. A mis clientes no pude, pero ante Dios sabe que muchas veces fallé con ellos en no atenderlo en una forma que glorifique a Dios y que los ayude en sus necesidades. Quizás no estás por renunciar, pero es bueno hacerte ahora la pregunta. ¿Cómo te describirían en tu trabajo? Si faltases, por lo que sea, ¿se notaría una diferencia o sería igual? El pasaje de Pablo que hemos leído en Efesios continúa hablándole justamente a amos y siervos. Efesios capítulo 6, versículo 5. ¿Cómo vivimos en integridad en las relaciones laborales que tenemos? Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Acá pone dos condiciones, sea que seas el que está arriba o el que está abajo, ambos, viviendo ante la presencia de Dios, tenemos un llamado a vivir en integridad, en nuestros trabajos. Me impactan en el Antiguo Testamento muchas historias. Quizás si has tenido la posibilidad de leerlo muchas veces, o si has ido a la escuela bíblica desde chico como me pasó, recuerdes como ciertas características asociadas con ciertos personajes. Si yo te hablo de mansedumbre, ¿qué personaje del Antiguo Testamento viene a tu mente? Un hombre muy manso, cual casi no lo hubo en la tierra. Moisés, perfecto. Si yo te hablo
de fuerza, fuerza física. Bien, Sansón, bien, van bien. Si te hablo de un personaje que destacaba por su adoración, su música, sus canciones, David, el dulce cantor de Israel. Si yo te hablo de integridad, José, el primero que yo pensé también, y Daniel, otro personaje que también en la Biblia destacan por su integridad. Lo que me impacta es que no solo destacan por su integridad, si conocen bien las historias, por su desenvolvimiento en el templo. La integridad de ella la vemos básicamente en sus áreas de trabajo. Piensen en la vida de José. El pasaje más claro para mí de su integridad está en el contexto de su trabajo, en la casa de su amo Potifar. Y ahí donde vemos la prueba de fuego y el oro de la integridad de la vida de José. José fue íntegro en muchas cosas, pero entre otras, y a lo que sirve a este contexto, fue íntegro en su trabajo. Su amo estaba completamente tranquilo en él, en todo lo que ponía en sus manos. Eso es integridad. Puso toda su casa, menos su mujer, en las manos de José. Decime si eso no es integridad. Y Daniel, ¿cuán íntegro era Daniel? Dice que los enemigos que lo odiaban no pudieron encontrar una sola tacha en Daniel. Era funcionario. Mirá si no es difícil encontrar en un funcionario actual tachas y manchas y expedientes enteros. Daniel no era así. Dice que, y me imagino, ¿no?, la Interpol de la época, investigando y siguiendo a Daniel en cada detalle, ni una sola tacha. Tuvieron que concluir lo siguiente: si vamos a hacerle pisar el palito, tiene que ser en algo en relación a la ley de su Dios. Porque si encontramos una falla como legislador, como gobernador, como sátrapa, es intachable. No hay de dónde agarrarlo. Bueno, eso es integridad. Y dos hombres de carne y hueso como nosotros pudieron vivir en tiempos difíciles. En ambos casos pensemos, en Egipto y en Babilonia. No estaban en las mejores condiciones. No les fue fácil. Los valores de la época no eran muy distintos a los de alrededor nuestro. Egipto y Babilonia son nuestra sociedad actual, en muchos sentidos. Pero fueron íntegros. Fueron íntegros. El Señor los bendijo y a través de ellos bendijo a otros. Debemos ser como ellos. Porque estos hombres de carne y hueso nos llevan a buscar al mismo Señor que ellos tuvieron. ¿Cuál fue la clave de ambos? Dios estaba con ellos. Ellos estaban con Dios. En Génesis muchas veces lo dice de José, y el Señor estaba con José. Hermanos, si el Señor está con nosotros, podemos ser íntegros en nuestros trabajos. Podemos ser íntegros también, y debemos serlo, en nuestras iglesias. Tito capítulo 2, versículos 6 al 8. 2 o 3 pasajes para examinar cómo está nuestra integridad en nuestras relaciones en la iglesia. Tito capítulo 2, versículo 6. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Leyendo este pasaje podemos preguntarnos, ¿mostramos integridad en nuestras palabras? ¿En nuestra enseñanza? No me refiero solo a la enseñanza del púlpito. Por supuesto es central en una iglesia que en el púlpito haya integridad en la enseñanza. Pero constantemente en nuestros hogares, cuando hablamos con otros, cuando nos reunimos en grupos pequeños, cuando aconsejamos espontáneamente a algún hermano que nos cuenta un problema, ¿mostramos integridad en nuestras palabras? ¿Somos irreprensibles? ¿Hablamos como trataba de hacerlo Pablo, todo el consejo de Dios? Si examináramos las últimas palabras que hemos interactuado unos con otros, o en la semana, ¿mostramos integridad? Nuestra enseñanza, incluso con nuestro ejemplo, porque enseñamos mucho con lo que hacemos. Si no, pregúntenle a los niños, que ahí nomás, todo lo agarran, ¿verdad? Tengo mi bebé de 10 meses, que yo le hago así, y hace así. Y así es la vida. Ellos aprenden de lo que ven, también nosotros. ¿Mostramos integridad en las palabras? Lo que otros están aprendiendo de nuestra enseñanza es integridad. 1 Timoteo 3, 1, Pablo da los requisitos ineludibles de los líderes. Y es necesario que el obispo sea
irreprensible. Pero no solo el obispo, hermanos. Uno puede ansiar y amar tener un pastor así, pero todos debemos buscar ser irreprensibles. Por eso Pablo le dice también, así como puso la vara alta para los líderes, para los pastores, le dice en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Un joven, pero que tiene que ser ejemplo, tanto los líderes como los jóvenes, como toda la congregación. Debemos buscar ser ejemplo a los demás. Mira lo que me encanta, ¿no? La vida de Pablo me fascina. Como en 2 Corintios 1, Pablo habla de su ministerio, de su vida. 2 Corintios 1:12. Segunda Corintios 1:12 dice así: porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, le hace integridad, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia ustedes. Eso es autoridad de una vida, hermanos. Un hermano que puede decir a la congregación, especialmente hacia ustedes los creyentes, hemos andado en santidad y en sinceridad por la gracia de Dios. Eso es integridad. ¿Saben? Uno de los problemas que tenemos en todas las iglesias es que a veces escapamos un poco a la responsabilidad de lo que el Señor quiere de nosotros. Y decimos, no miren a los hombres, miren al Señor. Eso es cierto, debemos tener la mirada puesta en Cristo. Pero no es como hablaron hombres de Dios como Pablo. Si somos verdaderamente piadosos y no arrogantes, debemos buscar que nos imiten a nosotros como imitamos a Cristo. Pablo no tuvo temor ni arrogancia en decir, hermanos, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Saben por qué? Porque él era un seguidor cercano a Cristo. No le importaba que lo vieran a él. Le importaba que la gente entendiera que él seguía a Cristo. Y no dijo, no, bueno, yo soy imperfecto, no me preparo, hago todo mal, pero bueno, miren al Señor. No, él asumió la responsabilidad. Hermanos, tenemos el mismo llamado en la iglesia. Es cierto que si nos vemos vamos a ver pecado, pero debemos ser modelos para otros. No perfectos, pero por lo menos intentando seguir al Señor y, como dice aquí, conducirnos ante el mundo y especialmente ante la iglesia con santidad y sinceridad. Otra vez, esto no es un llamado a jactarnos, es un llamado al temor, porque ¿quién puede decir con total autoridad, mírenme a mí, sean como Cristo? Hay que tener mucho temor para decirlo. El Señor nos ayude a vivir ese tipo de vida, poder animarle al hermano, un joven, un hombre que está luchando en su hogar como esposo. Poder decirle, hermano, vení, aprende lo que el Señor está haciendo también en mi vida. Eso es lo que el Señor quiere de tu vida. Eso es autoridad, hermanos. Si yo le dijera que haga lo que yo no hago, eso es hipocresía. Pero lo que el Señor está haciendo en mi vida, puedo ministrarle a lo que está haciendo o lo que necesita Él en la suya. Eso es autoridad, eso es integridad. Pablo dice en la carta de Tesalonicenses, ustedes son testigos, y también Dios, de cuán justa, santa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Eso es integridad. ¿Puedes mirar a tu hermano alrededor y decir, de esta forma quiero vivir esta semana? ¿Quiero vivir mis relaciones en la iglesia de tal forma que me conduzca santa, justa, irreprensiblemente? ¿Cómo está nuestra relación con los hermanos de la congregación? Ahí estoy metiendo quizá el dedo en la llaga. En toda iglesia hay tensiones, somos pecadores en proceso de cambio. Pero ¿cómo están nuestras relaciones con los hermanos de esta congregación y de otras congregaciones? ¿Cómo está? Hermanos, la murmuración, la queja, la crítica, el egoísmo, la mundanalidad, la pasividad, destruyen las relaciones en la iglesia y a largo plazo destruyen las iglesias. Las disuelven, las desarman, las dividen. Son obras de la carne y vienen directamente desde el infierno. ¿Cómo está nuestra relación con los pastores y líderes que Dios nos ha dado? O si sos pastor y líder, ¿cómo estás guiando a las ovejas del rebaño del Señor? ¿Cómo estamos cuidando la pureza y la santidad del cuerpo de Cristo? Cuando hablaba de integridad a solas con Dios, te decía tu vida devocional, tu vida personal, pero ahora escucha la pregunta, ¿cómo estamos cuidando la pureza del cuerpo de Cristo? Hay cosas que hacen daño a la iglesia. Nombré algunas, la murmuración, por ejemplo, la queja, la crítica.
la fornicación. Todo eso daña a la iglesia, la pureza de la novia de Cristo. Como miembros de una comunidad, como ovejas o como líderes, ¿cómo estamos cuidando a la iglesia de eso? De la falsa enseñanza, de una mente mundana. ¿Cómo estamos cuidando a otros de eso? Y por último, debemos desarrollar la integridad en nuestra comunidad. El Señor dice en Mateo 5 que somos luz y sal, y debemos alumbrar e impactar al mundo de tal forma que otros, muchos, vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Esos otros, esos muchos, no son solo cristianos, es el mundo, la sociedad. Cuando pensamos en la vida de José o en la vida de Daniel, no impactaron solamente a los cristianos judíos, impactaron a paganos, impactaron a gente que tenía su adoración a dioses, impactamos a gente muy lejana de la fe de Israel, impactaron al mundo en que vivían y aunque no entendían del todo, veían, el Dios de Israel es diferente, esta gente es distinta. Y se nos llama lo mismo, hermanos. Así como en el Antiguo Testamento vemos que Israel debía ser luz a las naciones, la iglesia debe ser luz a las naciones. Y en 1 Pedro 2, 11 y 12, dice así: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, integridad, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras, integridad. Capítulo 3, versículo 15. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, integridad. ¿Cómo se caracteriza nuestro modo de relacionarnos ante quienes no conocen a Dios pero nos rodean? Vecinos, amigos, una familia extensa. ¿Cómo nos ven? O quizá nos ven una luz. No se enciende y se esconde debajo de un cajón. Esto lo sabemos, ¿verdad? Pero a veces, en la semana, me pregunto si lo olvidamos cuando vivimos en una sociedad oscura. Y ahí debemos ser luz. Ahí debemos alumbrar, debemos impactar, debemos, como la luz y la sal, influir positivamente para que vean al Señor a través de nuestras débiles vidas, pero en sus manos. Cuando hacemos lo que hacemos, ¿tenemos en cuenta a las personas que nos rodean? Cuando pensamos cómo usar nuestro dinero, nuestro tiempo, ¿vivimos solo para nosotros mismos? ¿O estamos pensando en el prójimo? En aquellos que no conocen a Dios, en aquellos que están a nuestro alrededor y nos ven. Cuando publicamos algo en Instagram, en las redes sociales que usemos, mucha gente lo ve, muchos no son cristianos. ¿Cómo las usamos? Si son redes, ¿estamos atrapando peces para el Señor con esas redes? ¿O estamos atrapados en esas redes? Si integridad, dijimos, es coherencia. No puedo alabar acá al Señor y usar las redes solo para maldecir o para perder el tiempo. Y que otros digan, esta persona la verdad que no sé qué hará de su vida, se la pasa perdiendo el tiempo. Yo no digo que no subas un meme alguna vez, yo también me río. Pero si es lo único que hay en tus redes sociales, en tus conversaciones, en tus interacciones, es superficial, es vano, estás perdiendo tu llamado de ser luz y ser sal. Y mientras te reís junto con Él, Él se está yendo al infierno y vos al cielo. No hay tanto gracioso cuando lo vemos así, ¿verdad? Y ojo, no te estoy diciendo que no te rías también. Hay un lugar para todo en la vida. Te estoy recordando el llamado solemne que tenemos a usar lo que Dios nos ha dado en relación al mundo para bendecir al mundo. Detrás de esa risa de Él hay un dolor, hay un vacío, hay preocupaciones, hay temores, hay pecado, hay esclavitud. ¿Cómo usamos nuestras conversaciones cuando nos cruzamos a un vecino
y ahora te ve volviendo a tu casa, de la iglesia. Sabe que te vestiste de religioso. Sabe que esa camisa no la usás casi nunca, solo para ir a la iglesia. Y es domingo encima. ¿Podemos hacer una relación con él, aunque sea hablamos 2, 3 minutos? ¿No les ha pasado que a veces interactuamos solo con los vecinos cuando hay problemas? Vivo en un edificio. Entonces cuando el de abajo arriba me pasa agua, sí, ahí me acuerdo del vecino. ¿Y cuando puedo orar por alguien? ¿Oro por mi vecino? Cuando me lo cruzo en el ascensor, trato de buscar alguna conversación que me permita hablarle del Señor. Eso también es integridad, hermanos. No podemos hablar del Señor solo acá en 4 paredes. Si integridad es coherencia, lo que hablamos acá, lo importante que celebramos acá, la gracia de Dios, debemos llevarla a cada lugar al que vamos. Debemos entonces demostrar en estas áreas, en nuestra relación con Dios, en nuestras casas, en nuestro trabajo, en la iglesia y en la comunidad, integridad. Ahora cerramos esta prédica. Y no podemos sino cerrarla pensando en la relación entre integridad y evangelio. ¿Cómo se relaciona este tema importante con el tema central de la Biblia, que es el evangelio? Bueno, 4 cosas. En primer lugar, el evangelio denuncia como humanidad nuestra falta de integridad. El mensaje que viene de Dios denuncia, expone que nosotros, los seres humanos, no somos íntegros. Y las consecuencias de esa falta de integridad y del pecado en general es la ira de Dios. Merecida, justa, por nuestra falta ante Dios, ante su ley, ante su mandato y su llamado. Hemos vivido para otra cosa, no para lo que Dios nos creó. Nos hemos alejado, nos hemos hecho inútiles. Todos nos hemos desviado. Entonces, somos personas que no tienen integridad y que merecen el castigo de Dios. Y el Evangelio habla de esto, del problema central del corazón del hombre, el pecado, que nos lleva a vivir sin integridad, en pecado, sin santidad, sin pureza, lejos de la ley de Dios, lejos del amor al prójimo. El Evangelio denuncia nuestra integridad, o mejor dicho, nuestra falta de integridad. Y nos habla de sus consecuencias. Pero el Evangelio, en contraste a eso, exalta la integridad y la perfección de Cristo, Dios, hecho hombre, quien vino a vivir entre nosotros una vida perfecta, sin tacha, sin manchas, sin nada de lo que agarrarlo, sin nada de lo que acusarlo. José fue íntegro, Daniel fue íntegro, pero fueron pecadores, débiles en última instancia, pero no Cristo. Cristo fue perfecto en todo, pues era Dios hecho hombre, viviendo una vida perfecta de integridad. Y así como el Evangelio denuncia y condena nuestra falta de integridad, el Evangelio exalta la gloria de la integridad, la pureza, la santidad de Cristo. Pero el Evangelio también proclama un intercambio glorioso. Un intercambio glorioso. Que aquellos que hemos vivido una vida sin integridad y merecemos el castigo, en contraste con Cristo, quien ha vivido una vida de santidad y solo merece la bendición de Dios, podemos cambiar de lugar. Eso es un intercambio glorioso. No porque nosotros merezcamos o hagamos algo, sino porque Cristo vino a ocupar nuestro lugar como personas que han vivido sin integridad y recibir nuestro castigo. Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia de que el justo vino por nosotros, los injustos, para recibir el castigo de nuestro pecado y absorber la ira de Dios. Entonces, si el justo toma nuestro lugar y misericordiosamente nos ofrece el suyo, de integridad, de pureza, de aceptación delante de los ojos de Dios, el Evangelio termina con un llamado glorioso. Y es que podamos arrepentirnos de esa falta de integridad, de esa vida vivida lejos de Dios y creamos en aquel que ocupó el lugar de pecadores en la cruz. Que perdona, libera, rescata a pecadores por su obra completa. Esa es la buena noticia, el Evangelio. Que podemos ahora acudir a Cristo y recibir perdón de todos nuestros pecados. De todas las veces que hemos fallado al Señor, no hemos vivido en integridad, en santidad. No hemos vivido para Él. No hemos vivido, de hecho. Hemos sobrevivido, lejos de Él. El Evangelio nos llama a arrepentirnos y a confiar en Cristo. Y cuando venimos a Cristo, por gracia muchos de los que estamos aquí ya lo hemos hecho, el Señor cambia nuestra vida. No solo nos da perdón, sino que ahora nos da su Espíritu para que podamos vivir en la integridad de Cristo en nosotros. ¿No son buenas noticias? Son las mejores noticias. Porque yo también mientras preparaba esta prédica veo mis debilidades. ¿Cómo voy yo en mis fuerzas a ser íntegro? No puedo.
Pero el Evangelio me recuerda que en Cristo, aquellos que estamos en Él, podemos vivir como Él, tras sus pasos. Que su Espíritu nos va a ayudar esta semana. Si queremos vivir en integridad, si queremos vivir coram Deo en la presencia de Dios, su Espíritu y su palabra son los recursos que Dios nos ha dado. Su pueblo es un recurso que Dios nos ha dado para animarnos unos a otros, a andar en integridad en toda nuestra vida. Vivir nuestra vida entera ante la presencia de Dios. Que el Señor nos ayude esta semana. Y sea cual sea tu realidad actual, que lo que hemos podido meditar en la palabra de Dios te traiga al Señor, en arrepentimiento, en fe, en gratitud. Te traiga a Él. Y puedas tener la determinación esta semana de vivir coram Deo, una vida de integridad ante la presencia de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, pero sobre todo te damos gracias por tu evangelio, Señor. Este tema central que atraviesa todas las páginas de la Biblia, que nos habla de nuestra necesidad más grande, de nuestra realidad de pecado. Nos expone, no nos apaña, no nos excusa, verdaderamente nos expone, nos deja claro, Señor, cómo tu mirada santa y penetrante ve a la humanidad, todos nosotros, como pecadores. Pero no nos deja sin esperanza, sino que nos muestra a Cristo. Gracias porque de Él se trata el Evangelio. Gracias por su vida santa e íntegra y perfecta. Y gracias porque, aunque nunca lo vamos a entender, por amor Él tomó nuestro lugar y recibió nuestro castigo. Y murió por nuestros pecados. Y resucitó para nuestra justificación. Y gracias porque a los que por gracia nos has llamado a venir a Cristo, has perdonado todos nuestros pecados. Seguís perdonando y limpiando nuestros corazones de todo lo que no te agrada. Y nos seguís formando a la imagen de Él, para que seamos íntegros esta semana en todas nuestras relaciones. Ayúdanos, Señor, empezando por la relación contigo, que vivamos esta semana tiempo de calidad, con una conciencia limpia ante tus ojos. Que en nuestras casas, con tantos desafíos, seamos personas íntegras. Que andemos en la integridad de nuestro corazón en medio de nuestras casas esta semana. Que en el lugar de trabajo donde estamos seamos luz, seamos sal, que como José, como Daniel, podamos impactar y bendecir a otros, porque Jehová estaba con nosotros. Que podamos en la iglesia, Señor, tu cuerpo, la esposa del Cordero, conducirnos en una forma irreprensible, como ejemplos, con pureza, cuidando la pureza de la iglesia, porque es la novia de Cristo. Y que en la sociedad en la que estamos seamos luz y sal también. Que podamos abundar en buenas obras que vienen de ti para bendecir a nuestros prójimos y para que muchos te conozcan. Que podamos testificar y hablar del Evangelio a otros. Otros que todavía están lejos tuyo, bajo tu ira, a menos que se arrepientan. ¿Y cómo, Señor, invocarán a aquel en el cual no han oído, no han creído? Danos tu gracia, Señor, para poder esta semana ser testigos fieles también. Y perdona, Señor, nuestros pecados. Incluso mientras predicaba este mensaje, Señor, nuestros pecados, nuestros muchos pecados. Y danos tu gracia para seguir cambiando y siendo cambiados por ti. Para tu gloria en Cristo Jesús. Amén.